bien, comenzamos la sesión número 3 de esta unidad de cómo es la introducción a la Biblia, de cómo fue conformada la Biblia. Entonces quiero darte en los siguientes clases, quiero hablarte de cada uno de los libros de la Biblia, ¿ok? Y quiero con esto que tomes un tiempo para entender y comprender por qué y en qué momento puedes leer los libros de la Biblia. Es súper bueno tener una contextualización completa de cada uno de los libros porque te darán firmeza de por qué estás leyendo Job o por qué estás leyendo un profeta menor o por qué estás leyendo los 4 evangelios. Y esto te dará un entendimiento muy claro hacia qué se enfocó, hacia cuál fue su propósito. Ahora, no vamos a hacer algo tan extenso, pero te voy a tratar de dar una exégesis de cada uno de los diferentes propósitos que tenía cada libro de la Biblia. Entonces quiero empezar con los primeros 5, ¿ok? Te voy a hablar del Pentateuco, que son los 5 iniciales rollos que para los hebreos y los judíos es llamado la Torá o la ley, y son los 5 libros de Moisés que dan enseñanza e instrucciones de cómo el pueblo tenía que tener sus procesos de adoración a Dios, de cómo debían de rendirse, los diferentes tributos, ofrendas a Dios. También habla de varias promesas que Dios les dio al pueblo de Israel. Aquí empiezan los patriarcas a aparecer. Entonces es bastante interesante los primeros 5 libros de la Biblia y vamos a arrancar entonces con Génesis. Génesis, su significado es origen y podemos decir que es el comienzo de la historia de la humanidad. Allí comienza todo, allí comienza el desarrollo de un Dios construyendo lo que hoy conocemos como vida y tierra, ¿ok? Y es la historia completa de cómo el ser humano fue formado, pero también cómo el lugar que habitamos, Dios lo construyó, cómo los animales fueron construidos por Dios. A cada cosa que hoy maravillosamente nos impacta, porque a mí me impacta lo que significa la naturaleza, me impacta cómo nuestro cuerpo funciona. Y esto sucede en los primeros capítulos de Génesis. Luego toma una nueva perspectiva Génesis y comienza la elección del pueblo de Israel y los patriarcas. Y comienzan las promesas de lo que Dios quería hacer con los diferentes patriarcas que fueron elegidos en el Génesis. Luego comienza el libro de Éxodo. Es la salida de Israel de Egipto, que vivieron por años allí esclavos, siendo los que construían los edificios, los que hacían las diferentes tareas más críticas y difíciles. Y en Éxodo comienza aquella libertad y es el cumplimiento de la promesa que le entrega a ellos Dios para salir a la tierra prometida. Luego de esto sigue Levíticos, que es la enseñanza y necesidad de vivir santamente. Comienza Dios a hablarle de principios para vivir de una manera real delante de Dios. Se puede decir que fue el manual para los sacerdotes. Esto fue dirigido a los hijos de Israel y fue en la forma en cómo Dios habló para que ellos siguieran sus ordenanzas y sus enseñanzas. Números es un libro histórico, son 40 años peregrinando en el desierto y comienza el censo de las 2 generaciones del pueblo incrédulo y la rebeldía del pueblo. Allí se cuenta lo que sucedió, allí narra esos 40 años de peregrinación y cómo ellos vivieron esa etapa. Esto fue escrito en 1450 y 1410 antes de Cristo. Son más o menos los años en que se supone que fue escrita Números. Y fue dirigido a Israel y a los sacerdotes, al pueblo como tal, pero sobre todo a los sacerdotes que tenían que hacer
que ellos de manera honesta, real y con convicciones serias siguieran a Jesús. Deuteronomio es el último libro del Pentateuco y habla acerca de la recapitulación del mensaje de la ley. La ley comienza desde Éxodo hasta Deuteronomio. Y esto comienza a hablarse para las nuevas generaciones, antes de estar en la tierra prometida. Recuerden que Moisés es la generación que muere antes de ingresar Josué, Caleb y esa generación de jóvenes a la tierra prometida. Se dice que de la generación de Moisés, ninguno, nada más Caleb y Josué, fueron los únicos que entraron de la generación de Moisés. Ningún otro que fuera de la generación de Moisés pudo pisar la tierra prometida. Solo Josué y Caleb por promesa de Dios y valentía. Pero la generación que tocó la tierra prometida era una nueva generación. La historia relata que fueron los jóvenes los que alcanzaron la tierra prometida. Y allí comienza la historia en Deuteronomio para que ellos fueran, y aquí se le dan las instrucciones y se les recuerda la ley para cómo sería su vida en esa nueva etapa. Luego comienza Josué, que es uno de los grandes conquistadores de este momento. Es alguien que parte la historia de ese Pentateuco que termina allí en Deuteronomio, dando las instrucciones ya para esa nueva tierra prometida, y Josué comienza a contarnos cómo es la conquista y división de la tierra prometida, cómo iban a distribuir las tierras que conquistarían. También nos habla de la fidelidad de Dios en dar la tierra, en Dios dar la tierra, y también la importancia de la ley. También comenzamos aquí a hablar un poco acerca de esos juicios de Dios a los pecados de los cananeos. Este es un libro hermoso. De hecho comienza diciendo Josué capítulo 1 versículo 9, lo recordábamos ahorita con mi hijo, y dice: mira que te mando que seas valiente. Me encanta esta parte porque Josué es uno de los más valientes de la Biblia. Se arriesgó a seguir con un pueblo que le costaba creer a lo que Dios les estaba mostrando en su futuro y en su presente. Y además de eso, no era que Josué no fuera valiente, era que iba a necesitar una valentía extra para el camino y el proceso que viviría hacia la tierra prometida. Esto fue dirigido a Israel y a la posteridad. O sea, el libro de Josué es un libro escogido y hecho para contar lo que sucedía en ese momento, pero también para visionar lo que vendría. Luego de eso viene el libro de Jueces. Es un libro que comienza a hablar un poco ya más de cómo se estaba distribuyendo el proceso organizacional del pueblo de Israel. Entonces, su ciclo del pueblo entre la maldad y el arrepentimiento, confusión y resultado espiritual al obedecer o desobedecer la ley. Y aparecen los jueces. Los jueces son algunos hombres elegidos en el pueblo para que hicieran justicia de que lo que hiciera la gente fuera correcto ante los ojos de Dios. También fue algo que fue escrito para los judíos y también visionando lo que vendría. Luego de esto viene Ruth, y Ruth es una inclusión de los gentiles en la promesa, linaje de David y de Cristo con gentiles. Es la redención de Cristo, por decirlo de alguna manera, y la soberanía de Dios en la ciudad de su pueblo. Ruth comienza a darnos una revelación muy clara de cómo Dios obra en la vida de los que escoge. Estos tres libros, Josué, Jueces y Ruth, Primera Samuel, Segunda Samuel y Primera Reyes, que también les voy a hablar ya, son visionarios. Hablan de la visión que iba a tener el pueblo de Israel en el camino y la posesión de la tierra prometida. Primera de Samuel sigue después y es la historia de los judíos a partir del periodo de los jueces. Y desde Samuel hasta Saúl, el origen de la monarquía.
Recuerda, Jueces nos comenta que habían diferentes hombres escogidos por el pueblo y habían sido puestos para poder implementar que la gente se comportara de la manera correcta. Pero en Primera de Samuel comienza a declinar el periodo de los jueces y comienza a levantarse el periodo de la monarquía. Y es porque ellos comienzan a exigir que Dios ponga un rey sobre ellos. Y entonces comienza el origen de la monarquía, efectos de pecado, santidad con relación a sus líderes y dirigentes. Y aunque Dios no estaba completamente decidido, porque él sentía que había puesto estos jueces y era lo necesario que debería tener el pueblo de Israel, pero para ellos no fue suficiente y comenzaron a proclamar que alguien literalmente los lideraba cuando Dios mismo lideraba al pueblo. Y esto también fue dirigido, este capítulo o este libro fue dirigido a judíos y al futuro. Esto comenzó a desarrollar y traer desarrollo de alguna manera en la monarquía, en el proceso en cómo serían dirigidos los diferentes procesos de la vida del pueblo de Israel. Después de 1 Samuel viene 2 Samuel y ya el principal personaje que comienza a aparecer es David, es el personaje de la historia, porque viene a suceder a Saúl, un rey que fue elegido por la gente, pero no por Dios. Aunque Saúl por los primeros tiempos dice la Biblia que fue ungido por el Espíritu Santo, ¿sí? Pero Saúl se desvía por todo lo que estaba viviendo y comienza a irse en contra, e incluso comienza a tener prácticas que eran abominables para Dios, y Dios desecha a Saúl y en su puesto comienza a levantar a David. Ahora, David es escogido como rey cuando Saúl, o es escogido por Dios cuando Saúl aún era rey. Y esto fue una tensión un poco compleja, pero fue la forma en cómo Dios mostró que habían líderes que no cometían, que estaban cometiendo sus errores y que Dios no admitiría eso, y que cuando alguien cometiera sus procesos, Él levantaría a alguien que realmente caminara bajo el propósito de Dios. David como personaje principal comienza a proyectarse a ser el próximo rey de Israel. Ahora sí, un rey elegido por Dios, no por los hombres. Comienza el establecimiento de Jerusalén como centro político y religioso de la nación, y allí se desarrolla el pacto de Dios con David para levantar a la nación de Israel. Comienza Primera de Reyes, y ahora entonces, después de Jueces, transición en Primera y Segunda Samuel hacia un rey elegido por la gente, no por Dios. Dios tumba a este rey que era el rey Saúl y aparece el rey David, un rey elegido por Dios, no por la gente. Y ahora comienzan las diferentes historias de los reyes de Israel. Entonces, Primera de Reyes es la historia de Israel desde la muerte de David hasta la de Acat. Dieron la espalda a Dios la mayoría de los reyes. El reinado de Salomón, su sabiduría, la dedicación del templo y ministerios que fueron puestos por ellos. Esto es dirigido también al pueblo de Israel, pero sobre todo visionando hacia lo que se estaba construyendo. Segunda de Reyes es Israel en manos de Asiria y vuelven a caer esclavos otra vez más. Judá en manos de Babilonia. Habla acerca del ministerio de Eliseo, que comienzan a aparecer los profetas. Amós, Oseas, Abdías, Joel, Isaías, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías y Jeremías. Allí comienza el desarrollo de lo que serían los profetas a través del primero, que fue Eliseo, siendo el principal consejero de los reyes. Viene Primera de Crónicas y comienza a hablar acerca de los judíos vueltos del cautiverio. Estilo sacerdotal que debería de manejarse, la referencia al templo, comienzan a hablar y a especificar cómo debería comportarse el sacerdote. Y también me impacta mucho Primera Crónica y Segunda Crónicas porque comienza a hablar de la referencia del templo.
la historia de la dinastía davídica, cómo fue esa dinastía, porque por generaciones la familia de David estuvo en el reino y los sacerdotes y levitas comienzan a ser levantados aquí. La unidad en Dios y el verdadero mensaje. En Segunda de Crónicas es la edificación del templo con Salomón como rey, pero también la apostasía del pueblo y el respeto y todo lo que tenía que ver con el templo y el ocultismo. Segunda de Crónicas comienza a desafiarnos en lo que se estaba viviendo de manera real en medio del pueblo. Luego viene Esdras, que es el cumplimiento de la promesa de Dios de restaurar a Israel a su tierra, luego, escucha esto, de 70 años de esclavitud en Babilonia. Ellos toman la tierra, 40 años en el desierto, por fin toman la tierra con Josué. Comienza la distribución de las tierras. Luego de esto, te estoy tratando de hacer como una historia más o menos para que juntes los diferentes libros. Jueces vienen a juzgar lo que se esté haciendo correcto y lo que no se está haciendo correcto. El pueblo se cansa de los jueces, piden a Dios que les levante un rey y levantan a Saúl. Y Saúl es levantado, luego desechado por Dios. David se levanta como el rey que Dios elige. Comienza David a extenderse como uno de los primeros. Podríamos decir que Israel en la época de David fue la época más gloriosa que tuvo como pueblo, como nación y como ejército. La gente le temía al ejército de David, a los valientes de David. Luego de él viene la historia de los diferentes reyes que tuvo Israel. Algunos hicieron lo correcto, otros no hicieron lo correcto. En la historia comenta que la mayoría de los reyes se fueron en contra de lo que Dios quería para la nación de Israel. Luego es levantado Salomón. Salomón construye el templo de Dios, ¿sí? Y ahí empieza entonces un momento donde a través de muchos reyes que cometieron errores, comienza una esclavitud en Babilonia. Y allí, después de 70 años, en el libro de Esdras, nos empieza a hablar de la reconstrucción del templo. Y otra vez comienzan a volver a la tierra que Dios les había dado. Nehemías habla acerca de la historia de la restauración del remanente que regresó del exilio con Esdras y la reconstrucción de los muros y el despertar espiritual del pueblo. Nehemías es un librazo, tienes que leértelo, es buenísimo porque habla acerca de cómo esa pasión de volver y reconstruir lo que Dios le había dado. Esto está dirigido a esos judíos que regresaron del cautiverio, porque a comparación Esdras está dirigido a judíos vueltos del cautiverio. Y el último que quiero que veamos en esta clase es Esther. Es la historia de liberación de los judíos dispersos por el rey Asuero en Persa, condenados a muerte, origen de las fiestas de Purim o Purim se llamaban. La soberanía y providencia divina de Dios en la vida del pueblo, y son rescatados gracias a Esther, que luego ella se convierte en reina, ¿ok? Y esto está dirigido a judíos dispersos por Persia, que luego volverían a hacer otra vez el proceso. Ahora, esta tanda de libros que te he dado, o sea, Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Crónicas, Primera y 2, Esdras, Nehemías y Esther, son libros históricos. Acabamos de ver entonces el Pentateuco y los diferentes libros históricos que tiene la Biblia, que en total son 12 libros históricos. Así que no te pierdas la próxima clase. Vamos a estar estudiando los diferentes libros de los profetas mayores que nos dejan, los poéticos que nos deja la Biblia. Y me encantaría que no te pierdas lo que continúa.